Eh, Vamos a terminar el ciclo de Jacob ya en el capítulo 35, que no sé dónde estoy. Aquí está. Es regreso de Jacob a Betel. Recuerden que lo anterior, pues, es la venganza de Simeón y de Leví en contra de de Siquem, de Hamor, Siquem y su pueblo, debido a que violaron, entre comillas, a su hermana Dina. Eh, pero bueno, es un relato en que ya vimos que a veces se presenta solamente involucrados, bueno, a Hamor y a su hijo Siquem, porque este muchacho, según esto, violó. Lo que se transcribe, lo que se lee entre líneas en el texto es que no que la violó, sino que la sedujo, se enamoraron y luego este muchacho pues pidió a los israelitas que le entregaran a Dina como esposa. Y entonces estos muchachos malvados pues les pidieron que se circuncidaran y luego asesinaron a todo el pueblo, lo cual es una desproporción brutal, ¿no? Porque lo que hizo Siquem con su hermana, si es que realmente la violó, pues no merecía el asesinato de todo el pueblo. Eh, eh, y sin embargo, bueno, el acuerdo entre Hamor y, y Jacob era algo muy particular, pero después se extendió a la circuncisión de todos, de todo el pueblo, y eso ya parece un poco extraño, ¿no? A ver, vamos a circuncidarnos para que podamos casarnos con ellos, etcétera. Bueno, el caso es que Jacob se molestó mucho con Simeón y con Leví por esa matanza, porque además lo enemistaron con todos los pueblos de ahí, del centro de Canaán. Y después de esto viene otra vez que Jacob va a Betel en el capítulo 35, que es lo que nos toca ver ahora, y, y le pide que haga un altar, ¿verdad? Se le apareció Dios ahí, bueno, en el que se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Recuerden que en su camino hacia Harán, pues pasó por Betel y ahí Dios se le apareció y la escala de los ángeles y todo eso. Y entonces ahí va Jacob, ¿verdad? Con todos los que estaban con él, con toda su familia, y les dice que dejen a todos los dioses extranjeros que tengan. Probablemente ahí están los terafín que se había guardado Raquel, de que hablamos la semana pasada, pero no lo dice expresamente, ¿verdad? Solamente es como un rito de aceptación de la unicidad de Dios, de Yahvé. Lo cual no quiere decir que acepten que es el único Dios que existe, sino el único Dios al que le van a rendir culto. Son cosas un poco diferentes, porque para los israelitas siempre existieron antes del exilio otros dioses, pero el Dios de Israel era Yahvé o Jehová o Elohim, y ese era el único Dios al que le podían rendir culto, pero había otros dioses. De hecho, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Sí, puede que existan, pero para ti solamente yo. Y ya después, en la época del exilio, el primer autor que afirma con toda, digamos, filosofía, con toda argumentación filosófica, lógica, solamente existe un Dios y los demás son pura perogrullada, son madera, son piedra, son barro, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, etcétera. Es Isaías segundo, el Deutero Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55. Ese es el Deutero Isaías, y ahí es donde se da la formulación, digamos, lógica, argumentativa, filosófica, de que hay un solo Dios. Pero esa es una etapa ya posterior. Bueno, entonces aquí destruyen los ídolos que tienen
y dice, vamos a Betel, haré ahí un altar, ¿verdad? Es decir, Betel es un santuario fundamental en la tradición de Jacob. En las tradiciones de Abraham y de Isaac, los santuarios son en Beersheba, en Hebrón, ¿verdad? Allí es digamos, el núcleo de las peregrinaciones de Abraham e Isaac. En cambio, Jacob, desde el principio, desde que anda huyendo de su hermano, es Betel. Allí es donde Dios se le revela. Ya vimos el mapa, las sesiones anteriores, está al centro de Canaán, ¿no? Eh, y entonces le entregan a Dios a Jacob todos los dioses extranjeros, ¿verdad? Y los escondió en la encina que está ahí en Siquem. Al proseguir, un terror de Dios cayó sobre las ciudades que lo rodeaban y no persiguieron a los hijos de Jacob, porque claro, les traían ganas por la matanza que habían hecho, ¿verdad? El sacerdotal, por eso está con letra cursiva, dice, Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán, que es Bet-El. Antes dice, se llamaba Luz. Bet-El quiere decir eh, casa de Dios. Bet es casa y Él es Dios. Entonces lo voy a hacer un poco más grande para que no le hagan gestos a la pantalla. Bet El. Y eso quiere decir casa de Dios. ¿Verdad? Es un santuario, seguramente mm, pre-israelita, antes de Jacob y todo eso. Pero eh, como, como, como Bab El quiere decir puerta de Dios, puerta de Dios. Eh, y muchos nombres compuestos con la palabra El, este, que indican pues, que ahí había santuarios, ¿no? Bueno, y entonces ahí es donde Dios se le aparece especialmente a Jacob, ¿verdad? Construyó ahí un altar y lo llamó Betel, pero ya de antes sabíamos que se llamaba Betel y que ahí pues construyó un altar, es decir, cuando se durmió Jacob, en la piedra, la que tuvo el sueño, pues la convirtió en altar porque derramó sobre ella aceite y todo eso, ¿verdad? Y Débora, la nodriza de Rebeca, pues ahí sí hay una noticia que cae como relámpago, que no tiene mucho contexto ni mucha importancia. La nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en Betel, ¿verdad? Bueno, la noticia tal vez tiene importancia porque no fue sepultada en, en Hebrón, en la cueva de Macpelá, donde fue sepultado Abraham y donde fue sepultado Isaac y Sara, ¿verdad? Y Jacob puso una estela en el lugar en que le había hablado, una estela de piedra y derramó una, este, una libación, ¿verdad? Esto ya lo sabíamos por el texto anterior, ¿no? De la huida de Jacob, ¿verdad? Este, Aquí dice en el versículo 7 pues que lo llamó Betel, ¿verdad? Llamó al lugar Betel, pero ya lo había llamado así antes. Y luego, en el versículo 16 vuelve a decir, este, Dios se manifestó a Jacob de nuevo cuando volvía de Padam Aram, y lo ven, pues es el 9. Voy al 16, y ahí dice, partieron de Betel, cuando aún faltaba cierta distancia para entrar en Efrata, dio a luz Raquel. No, el 15, perdonen, ando tanteando. Es que aquí no puse el 15 en orden y ya no me acuerdo por qué. Es que es un relato que está un poco encimado, por eso yo creo lo separé. Oh. Sí, disculpen que ande de arriba abajo, pero es que separé ese versículo porque este, es una tradición
diferente. Y ya no sé dónde lo dejé. Aquí está. Jacob puso por nombre al lugar en el que le había hablado Dios Betel. Esto es en el versículo 15. Pero lo mismo dice en el versículo 7, ¿verdad? ¿Verdad? Llamó al lugar Betel. Por eso, ese es un relato, pues, ese es un relato sacerdotal en el versículo 15. Por eso la repetición, ¿verdad? El sacerdotal como que no consideró que ya lo había aceptado ese nombre en la redacción eloísta, versículo 7. Bueno, y ahora me regreso sobre la noticia de Débora y que Jacob puso a la estela, aquí me brinqué, como ven, de los versículos 9 a 13, y está el nombre del lugar por parte de Jacob dos veces, en la tradición eloísta y en la redacción sacerdotal. Este, aquí, eh, en el versículo 9 dice, fíjense la tradición sacerdotal, Dios se le manifestó a Jacob de nuevo cuando volvía de Padam a Aram y lo bendijo. Esto es recién de que vio a su hermano Esaú. Dios le dijo, Jacob, tu nombre no será más Jacob. Eh, es decir, aquí el sacerdotal, como ven, está repitiendo la historia, porque aquí ya nos regresó al momento en que venía huyendo, que venía, se acababa de separar de su hermano Esaú, que también pasó a Betel. Pero aquí el sacerdotal nos regresa a esa época cuando volvía de Pará a Aram y lo bendijo y le cambia el nombre. Aquí es donde le cambia el nombre. Este, ya se lo había cambiado, ¿verdad? En el 32:29 dice, eh, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. ¿Se acuerdan cuando estuvo? Bueno, cuando Juan Jacob iba oyendo de su hermano, bueno, no, cuando venía regresando de ver a su hermano, cuando venía regresando de Padam Aram, eh, cuando luchó contra Dios ya se me olvida el lugar, pero ahorita, en el Yabok, en el río Yabok, que vimos el mapita, el río Yabok, y que pelea contra Dios o contra una persona que después se entera que es Dios, Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Ese es un relato yavista, perdón, ese es un relato, bueno, yavista eloísta, ya lo habíamos visto, en 32:29 Dios le cambia el nombre, pero aquí el sacerdotal vuelve a cambiarle el nombre porque como que se distrajo, ¿verdad? Y no se dio cuenta de que ya le había cambiado el nombre. ¿Mm? Dios se manifestó a Jacob de nuevo cuando volvía de Padam Aram y lo bendijo. Dios le dijo, Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y le puso por nombre Israel. Y entonces, bueno, viene la promesa, que es un texto como está indicado aquí, sacerdotal, ¿verdad? Yo soy Dios, Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, la promesa de la multiplicación, de la descendencia, y la tierra, la- la promesa de la tierra. Como ven, esto es un duplicado, pero está fuera de lugar. Aquí lo pone el sacerdotal, pues sin mucho tino, eh, cuando Jacob, ya después de ver a su hermano y ya que se estableció en el centro de Canaán, va a Betel. Dios subió de su lado en el lugar en el que le había hablado. Bueno, es una revelación. Y aquí ya volvemos al relato eloísta, ¿verdad? Partieron de Betel, etcétera. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el relato sacerdotal, pues es un doblete mal ubicado cronológicamente. En cambio, aquí el relato eloísta, pues continúa
fueron después de hacer esa purificación religiosa en Betel y de regreso hacia el sur, cuando faltaba poco para entrar a Efrata, dio a luz Raquel. Efrata es es Belén. Creo que aquí Belén. adelante viene la identificación. Es Belén. Ahora que vayamos a Israel, no, no, ya no vamos a ir a Israel, pero eso no está en Israel, está en Palestina, si es que todavía existe. A la entrada de Belén, Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén y Belén es territorio palestino, mientras Jerusalén, bueno, la gran parte es Israel, Jerusalén este es palestino. Pero Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén y es territorio palestino. A la entrada de Belén está la tumba de Raquel, otra persona importante que no fue sepultada en la cueva de Macpelá. Aquí es evidente porque iban de camino y, y Raquel dio a luz y ahí murió, ¿verdad? A la entrada de Belén. El parto fue difícil. Le dijo la mujer, no temas, pues ese también es un hijo. Sí, claro, aquí se contrapone a una hija. Cuando nacía una hija, todo el mundo decía, chin, pues ya ni modo. Eh, por cultura de la época, ¿verdad? Ya. Bueno, yo creo que en muchos ambientes todavía en la actualidad, en muchas regiones, y en México en el ambiente rural todavía, en buena medida, pues para que una mujer, ¿no? Nada más la mantenemos y luego se va. En cambio, el hijo colabora en el trabajo, este, todavía en muchas zonas, pero ya en las zonas más urbanas, pues ya es una cosa muy diferente. Pero imagínense, pues hace 3000 años, que la fuerza laboral pues, procedía del varón, tener una hija pues era un gasto nada más. Y entonces le dicen, no temas, ese también es un hijo. Es el segundo hijo de Raquel. Recuerden que el primero es José. José, el soñador, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Este es el segundo hijo, Benjamín. Y noten que todos los hijos de Jacob nacieron en Siria, en Padam Aram. Este Benjamín, nació en Canaán, ¿verdad? Pero desgraciadamente Raquel murió. Jacob, como vimos hace tiempo, amaba a Raquel, se enamoró de Raquel y sirvió 7 años a su suegro, a Labán, por Raquel, y se le pareció como un día, de tanto que él la amaba. Este, pero Raquel era estéril, recuerdan eso. Entonces, al final tuvo a José y ahora tuvo a Benjamín, pero murió en el parto. Y entonces ella dijo, se va a llamar Ben-Oni, Ben-Oni. Aquí está, Ben-Oni. ¿Por qué hizo eso? Ben-Oni quiere decir hijo de mi dolor, ¿no? Hijo de mi sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque ella estaba sufriendo mucho en el parto y quería que su hijo se llamara Ben-Oni, hijo de mi sufrimiento. Pero Jacob decidió mejor llamarlo ya después de que se murió Raquel, ¿verdad? Porque no la iba a contradecir. Entonces lo llamó hijo de mi poder, Benjamín, Benjamín. Benjamín, que Benjamín. tiene la misma raíz, Ben, que es hijo, ¿verdad? Y Yamin, que quiere decir mano derecha. Pero la mano derecha, pues es la poderosa, ¿no? Por eso se puede traducir poder, ¿no? Con brazo extendido, con mano levantada, eso quiere decir con fuerza. Eh, y la mano derecha es, digamos que el símbolo de la fuerza. Entonces, el hijo de mi derecha o el hijo de mi poder es lo que quiere decir Benjamín. Y es el nombre que le puso Jacob, en vez del nombre que venía de la mamá, que era hijo de mi dolor o hijo de mi sufrimiento. Bueno, murió y fue sepultada en el camino de Efratá, es decir, Betlehem. Betlehem. Le Betlehem. decía yo que Bet-El es casa de Dios. Y bueno, aquí es Lahem, porque está en acento, no está en pausa. Pero es Betlehem, quiere decir casa de pan o de alimento, ¿verdad? En general.
Castellanizado es Belén, pero en hebreo suena Bet-Lehem. Bet-Lehem. Bueno, y entonces puso una estela sobre su sepultura y esa es la que dice el autor, está ahí hasta el día de hoy. Y pues yo la vi entrando a Belén, pero nunca la visité, la tumba de Raquel. Es que conoce uno la tumba de David, por ejemplo, o la tumba de Moisés, que sí visité, la de Moisés, que es un santuario musulmán en el desierto, entre Belén y el Mar Muerto. Este, pues no se ve nada, ¿verdad? Es una cosa cubierta de telas y que no se ve absolutamente nada, como la tumba de María. También visité, bueno, y curiosamente en Jerusalén está la iglesia de la Dormición de María, porque María, según la tradición, pues no murió, sino que se durmió y fue llevada al cielo en cuerpo y alma, como Jesús. Y entonces está la iglesia de la Dormición de María. Pero no lejos, ¿no? A un par de kilómetros de ahí está la tumba de María. Son tradiciones, así como en el Génesis se abultan las tradiciones, también en la arquitectura y en las tradiciones posteriores. Está la tumba de María, y va uno a la tumba de María y pues no, desde luego que como vas al San Sepulcro y pues no ves este, más que el sepulcro, que pues, me imagino que lo pusieron los romanos porque los israelitas no ponían los cuerpos en sepulcros. Pero ahí hay un sepulcro en el San Sepulcro y dice, no, bueno, pues ya vi uno, ya vi todos. Y entonces yo no visité el de Raquel. Bueno, este, Israel partió y puso fíjense, hasta aquí le empieza a llamar Israel, a pesar de que ya de antes le había cambiado el nombre. Y puso su tienda más allá de Migdal Eder. Mientras Israel habitaba en esa tierra, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Bueno, hay que recordar que Rubén era el mayor, ¿verdad? Y entonces el hecho de que se acostara con la concubina de su padre no solamente era lujurioso, él y ella. Vaya usted a saber la circunstancia en que ella lo aceptaría o lo sufriría. Pero por ese detalle de que no se dice que la violó o que la forzó, sino que se acostó con ella, pues está indicando que el asunto no es, el problema no es lujurioso, es más bien de poder. Siendo él el primogénito, acostarse con la concubina era como asumir la dirección del grupo, ¿verdad? Bueno, es lo que he leído al respecto, porque bueno, y también suena eso, porque si fuera una cosa de lujuria, pues la violó y ya vendría alguna reprensión parte de Raquel, de Jacob. Pero no se habla de eso más que cuando vienen al final del Génesis las bendiciones de Jacob, llamadas así bendiciones, que no son bendiciones, ¿verdad? Bendice pues a José y a Judá, los demás, algunos los maldice. Este, le recuerda a Jacob, a Rubén, te subiste al lecho de tu padre, ¿verdad? Este, ya está, ya está. Este es el fin de Jacob, este es el fin de Jacob, los versículos 22, eh, bueno, el fin de Jacob es el ciclo de Jacob. Ya lo que viene más adelante, pues son las noticias así abigarradas, la muerte de Isaac, este, fíjense que cuando se fue Jacob allá a Padán Aram, pues fue a partir de un engaño que le hizo a su papá y que junto con Rebeca, junto con su mamá, pero ya estaba muy anciano Isaac y ya estaba previendo su muerte. Pero resulta que Jacob se fue, estuvo 20 años en Siria y luego regresó y hasta aquí viene la muerte de Isaac. Este es un relato otra vez que está fuera de lugar. Otra vez es sacerdotal. Ay, esos sacerdotales. Hasta aquí pone la muerte de Isaac, ¿verdad? Y aquí viene, bueno, los hijos de Lea vienen por esposas, ¿verdad? Lea fue la hermana de Raquel y de ellas fueron 6 hijos
y después Dina, la hija. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, ¿verdad? Que son la esposa amada. Esto hay que recordarlo porque el ciclo de José, pues se va a hacer hincapié en ello. La Raquel era la esposa amada. Por eso Jacob no quería dejar ir a Benjamín con sus hermanos a Egipto a pedir alimentos, porque había perdido a José. Yo creo que Jacob sospechaba de sus hijos, ¿verdad? Sospechaba de sus hijos cuando desapareció José y le entregaron un manto con sangre. Y después cuando tuvieron que ir a Egipto, no, Benjamín no se va. Y los hermanos sabían que Jacob adoraba a Benjamín porque era el único hijo que le quedaba de la amada esposa. Bueno, hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí, y de Silpa, la esclava de Lea, Gad y Aser. Entonces son 6 de Lea, y luego 2 de cada una de las dos de las esclavas, y 2 de Raquel, son 12, ¿verdad? Pero aquí, está nada más la numeración de los hijos, y luego dice, partió con su padre Isaac a Mamre, Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años. Bueno, esto es típico noticia del sacerdotal, 180 años. Y murió, se reunió con su pueblo, saciano de días, los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Pues sí, ya aquí ya se habían encontentado Esaú y Jacob, ¿verdad? Eh, entonces entiende que pues para la muerte de su padre, según el relato sacerdotal, estuvieron otra vez juntos. Y luego ya viene el último capítulo del ciclo de Jacob, que ya ven que pues lo teníamos que poner en algún ciclo, pero ya no habla de Jacob, habla de su hermano Esaú, Ujú. de su hermano Esaú. Este, y habla primero de las generaciones de Saúl, que después repite bajo otros puntos de vista. Ahorita lo vamos a ver. Tomó sus mujeres entre las hijas de Canaán. Y recuerden que al principio hizo eso algo que no le gustaba a sus papás, las hijas de Canaán, y por eso mandaron a Jacob a casarse allá con, con de la familia propiamente, ¿verdad? Y ya vienen aquí mencionadas. Luego dice que tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todas las personas de su casa, ganado, sus animales, todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán y se fue de la tierra de la presencia de su hermano Jacob, porque Esaú de Sedón, vivía al sur, ¿no? Pues sus bienes eran muchos y no podían estar juntos. Aquí ya se le olvidó al autor que se habían peleado, ¿verdad? Este es un relato que entiendo que es sacerdotal. Oh, tengo aquí marcado que es sacerdotal. Sí, es sacerdotal. Eh, desde el versículo 6, no sé por qué no lo puse con cursivas. Por Ujú. eso me estoy extrañando. Pero es un relato sacerdotal. Y noten que otra vez el sacerdotal se le fue la onda. Al sacerdotal se le olvidó lo del engaño a Jacob, que Esaú quería el engaño a Isaac, que Esaú quería matar a Jacob y que Jacob tuvo que ir. Ya se le olvidó o no lo leyó mi querido amigo sacerdotal. Por eso ahora que llegue allá al cielo le voy a decir al sacerdotal, oye, sí te manchaste, especialmente en el ciclo de Jacob, ¿verdad? Porque este texto está, vamos, se le olvidó, pero lean ustedes. Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos, todo, etcétera, y se fue de la presencia de su hermano Jacob, o sea, no había habido bronca. Por eso, el relato anterior de la muerte de Isaac
Isaac expiró, murió, lo sepultaron sus hermanos Esaú y Jacob, es también sacerdotal, pero no tiene en cuenta que estaban de pleito. Claro, si nosotros seguimos la narración, pues ya se habían contentado y más o menos toleramos este texto ahí, sacerdotal, pero el sacerdotal no habla del pleito de Jacob y Esaú. Y si no habla de eso, pues no habla del engaño, de la venta de la bendición del engaño y de la bendición del Padre y todo eso. Y aquí sigue el relato sacerdotal y dice que ya no podían estar juntos porque tenían muchos bienes y entonces Esaú se fue hacia el sur, se fue a la tierra de Edom, ¿verdad? Se fue al monte Seir, que es al sur, Esaú es Edom. Entonces, en los mapas está al sur de Judá, de la tierra de Judá, de la tierra de Canaán, el sureste, sobre todo tirándole hacia Arabia, pues eso es Edom, la tierra de Edom. Bueno, y luego habla otra vez en el versículo 9. Estas son las generaciones de Saúl, padre de los edomitas en el monte Seir. Y aquí está, estos son los nombres de los hijos de Saúl, Elifaz, y vuelve y casi repite, ¿verdad? No lo voy a hacer yo, pero casi repite lo anterior. Y luego viene en el versículo 15. Estos son los jefes de los hijos de Saúl. Aquí cambian, ya no son los hijos, ya no es la genealogía de los hijos de Saúl, sino los jefes de los hijos de Saúl, ¿verdad? Y aquí habla más de grupos humanos o de lugares que de personas, ¿verdad? Los anteriores sí hablan de descendencia, de nombres propios y aquí de personas y aquí son más bien lugares. Bueno, y después viene, aquí los va añadiendo, los va juntando con la genealogía, pero se está tratando de los caudillos, no tanto propiamente de la genealogía. Y luego viene a partir del versículo 20, estos son los hijos de Seir, el Jorita. Ya saben que Seir, pues es Esaú. Allá se fue a vivir Esaú, ese es Edom. Esto queda aislado, ¿eh? No, no hay nombres que coincidan con los nombres anteriores y queda bastante aislado del contexto. Y así hasta el versículo 30. Y luego en el versículo 30, perdón, en el 31 dice, estos son los reyes. Ya ven que, o sea, tenemos aquí dos genealogías y después una lista de los caudillos, que también trae bastante mezcla de genealogía, y luego vienen los de descendencia de Seir, y luego vienen los reyes edomitas. Aquí ya son reyes nada más, ¿verdad? Y aquí están en orden, ¿verdad? Los reyes de Edom. Y después en el versículo, todavía no acabamos, ¿eh? En el versículo 40 habla ahora de los nombres de los jefes de Saúl según sus familias y localidades. Aquí es un relato, es un texto sacerdotal y vuelve a mezclarlo con la genealogía. Bueno, no me detengo en esto porque son muchos nombres y creo que no vale mucho la pena detenernos en ello. Ujú. Y pues es un parche, ¿verdad? Es decir, el autor ya no quiso abandonar a Esaú. Ya se acabó el ciclo de Jacob, ya se acabó el ciclo de Jacob. Lo que sigue es el ciclo de José, que todavía sigue Jacob en vida, ¿verdad? Hasta el final del Génesis, Jacob está con vida. Y ya es la bendición que hace a sus 12 hijos, bendición entre comillas, pues es de Jacob. Pero se acabó el ciclo de Jacob, ¿verdad? Y aquí digamos, para no dejar, el autor mete la genealogía o las genealogías o los jefes que hubo en Edom, que son de Esaú. Por eso no nos detenemos mucho en ello,
porque el mismo autor, pues nada más se ve que lo puso para que nos acordemos que Esaú es hermano de Jacob y que vivió en Edom. Eh, Esaú es un ser eh, en cierta forma más admirable que Jacob, porque Esaú fue el engañado. ¿Verdad? A lo mejor fue engañado cuando lo de la sopa aquella, sí, pero sí fue engañado descaradamente con lo de la primogenitura, con la bendición, perdón, con la bendición. Y luego él fue mucho más noble que Jacob, ¿no? Y todo esto que me traes, ¿qué onda, hermano? No, es para ti, mi señor. Ay, a mí Dios me ha bendecido. Entonces dice uno que perdió Esaú con la bendición y la primogenitura. Y le dijo Isaac, tú vas a servir a tu hermano menor. Y pues nada, que lo sirvió. Esaú le fue muy bien y no tuvo necesidad de servir a su hermano. Y se ve muy magnánimo cuando se encuentra con Jacob. Este, aunque sí, al principio se estaba furioso y dijo, voy a matar a mi carnal. sí, Pero luego se presenta como una persona mucho más noble, de cierta forma, que Jacob, que Jacob era como su suegro Labán, bien gandul, o sea, le robó la primogenitura, le bailó la bendición, con su suegro, pues le bailó montonales de rebaños y etcétera. Y bueno, entonces el ciclo de Jacob se cierra con este último capítulo, que son nombres y más nombres y más nombres de la genealogía y de los reyes que reinaron, valga la redundancia, en Edom. Y luego ya empezamos, aquí termina ya el ciclo de Jacob, de Jacob, digamos con la noticia de Esaú, pero hasta ahí llega, ¿verdad? Y entonces luego empezamos el ciclo de José. El ciclo de José tiene otra naturaleza, otro estilo. Les he dicho ya que es una novelita muy coherente. Tiene sus brinquitos que vamos a notar cuando lo vayamos viendo, pero en sí tiene una lógica, una narración muy fluida, casi diríamos ingenua. Si no fuera porque los sentimientos son muy profundos, o sea, el odio que tienen los hermanos hacia José, en cierta forma bien motivado, pero que los lleva a querer asesinarlo, pues dice uno, ay mamá, y luego los sentimientos de José cuando se encuentra con sus hermanos y sobre todo cuando le dice Judá, no te quedes con Benjamín porque mi padre se va a morir. Él es hijo, el único que le queda de la esposa que amaba. Su otro hermano de mamá murió. Y entonces si mi papá no ve regresar a Benjamín, se va a morir. Yo me quedo como esclavo tuyo, pero por favor deja que Benjamín regrese. Entonces es lo que dobla a José y le dice, no, yo soy José, su hermano. Y dice, no, mamá, tú, no les voy a hacer daño. Ustedes quisieron hacerme daño, etcétera. Eso ya lo veremos en el ciclo de José. Pero este, tiene sentimientos muy profundos en el ciclo de José. Muy profundos, pero es una narración hasta cierto punto ingenua, ¿verdad? Casi infantil. Ya la vamos a ver, ¿verdad? No es un compuesto de diferentes tradiciones, ¿verdad? Es bastante unitario, con algunos pequeños saltos, ¿verdad? Y se interrumpe dos veces el relato. Si sacamos el capítulo 28, que habla de lo que pasó entre Judá y Tamar y que hoy vamos a leer, y si quitamos el capítulo 49, que son las bendiciones, así entre comillas, de Jacob, pues queda una narración sumamente fluida, sin sobresaltos, algunos detallitos que dicen, no, esto ya lo habías dicho, oye, o cosas así, pero que se perdonan en cualquier novela, en cualquier relato. Ahora bien, esto de las bendiciones de Jacob al final, pues habría que ponerlas en algún lugar. Claro que se ve que no son bendiciones de Jacob a sus hijos, está más bien pensando en las tribus, ¿verdad? Es decir, ah, se pone como bendición de Jacob a sus hijos, pero se está pensando en las tribus ya mucho tiempo después. Y lo que pasa entre Judá y Tamar, pues es algo que pasa muy personalmente a Judá,
pero que también en cierta forma tiene conexión con la historia de José. Porque si ustedes piensan que José es el papá de Benjamín, de Efraín y de Manasés, este, Efraín pues es un pueblo muy importante en el centro de Canaán, al norte de Judá, y, y Manasés es un pueblo muy grande que tuvo territorio del otro lado del Jordán y de este lado. Y entonces llega a ser de cierta forma José, como padre de Efraín y de Manasés, llega a ser, digamos, el prototipo de las tribus del norte. Y Judá, pues es el prototipo del reino del sur, la tribu de Judá. Sin duda alguna, pues la tribu de Judá es la que siguió con las promesas, porque Israel del norte fue prácticamente destruido por los asirios. Cierto que fueron derrotados y luego los llevó al destierro y ya hubo muchos problemas en las tribus del norte. Entonces, digamos que las promesas siguieron con el sur, con David y su descendencia y todo eso. Pero después del destierro de Babilonia, cuando se acabó el reino del sur, digamos que Israel fue convocado todo junto a volver a ser una nación, las 12 tribus. Y entonces, si leemos con eso, si leemos el texto de el ciclo de Jacob, no primariamente dirigido a quién sabe quién, narrando la historia de uno de los hijos de Jacob y el regreso, la inserción del todo Jacob con sus hijos en Egipto, sino que lo vemos como un mensaje enviado a los desterrados, que es probablemente cuando se escribe este ciclo. En el destierro es de 586 a 538, es el destierro de Babilonia. Pero después de ese destierro, pues la mayoría de los judíos, de los israelitas, ya no regresó a Israel. Había muchos israelitas en Babilonia, en Persia, en Egipto, en Alejandría, una colonia de más de 100.000 judíos en la época de Jesús. Muchos, la mayoría de los israelitas ya no vivían, como en la actualidad, no vivían en Israel. Este, entonces, este texto de la historia de José, leámoslo como dirigido a ellos. José es un israelita que se va a Egipto y que en Egipto logra establecerse. Es como Daniel, ¿verdad? Daniel, que se escribe en el siglo II antes de Cristo, se ubica, sobre todo los primeros 6 capítulos de Daniel, se ubican en la corte de Nabucodonosor, o sea, en el destierro de Babilonia. Y Daniel, de manera muy semejante a José en Egipto, en Babilonia se hace muy indispensable con el rey Nabucodonosor, porque le interpreta sueños, Daniel al rey Nabucodonosor. Y en eso se asemeja mucho a José, que va a Egipto y le interpreta sueños al faraón. Y luego José trae a todo el pueblo, digamos así, a la diáspora, y permanece fiel. O sea, Daniel permanecía fiel, era escrupuloso, cumplidor de la ley en la corte de Babilonia. Y entonces, José, ya ven que es un escrupuloso, no seguidor de la ley, porque la ley ni se había dado. Son épocas diferentes. Pero José es muy seguidor de Yahvé y no cae en las tentaciones de la esposa de Putifar, etcétera. Y, y entonces este ciclo de José está invitando a los israelitas en el destierro a vivir apegados a su ley, a su religión, ¿verdad? Pero a no pelearse con el gobierno del país en el que están. Eso es un mensaje sensacional eh, para los desterrados. Y ahora, si consideramos ese texto de Judá y el papel que juega Judá en todo el ciclo de Jacob, es importante porque Judá, pues es el arrogante
heredero de las promesas en el sur. Pues sí, pero, pero Judá quiso matar a José. O si no quiso matarlo, lo vendió. Judá fue el que organizó la venta de José a aquella caravana que iba a Egipto. Eh, y este texto, esta historia de José, está llamando a la unidad nacional, ¿verdad? Al perdón entre hermanos, porque finalmente Judá se arrepiente de lo que había hecho a su hermano, ofreciéndose, sin saber que está hablando con José, ofreciéndose como esclavo. Si yo soy tu esclavo, pero deja que Benjamín regrese con papá. Es decir, este texto está llamando a la unidad nacional en el destierro. Y entonces tiene mucho sabor, ¿eh? Tiene mucho sabor este relato leído desde el destierro. Yo aquí les puse algún texto que habla, hay muchos artículos que hablan de eso, ¿eh? A la unidad nacional, miren, este artículo, Hyun Chul Paul Kim, lo único que entendí ahí es Paul, pero creo que es su apellido. Reading the Joseph Story, Génesis 3750, as a diaspora narrative, o sea, una narrativa para la diáspora, desde la diáspora y para la diáspora. Pero hay muchos artículos en ese sentido, ¿eh? Muchos que entienden así el ciclo de José y así saben mucho más sabroso. Bueno, sin dejar de tener toda una, digamos, una trama al interior que es muy, muy bella. El otro texto que parecería desencajado es la historia de Judá y Tamar. Judá está en el capítulo 38. Pero aquí les muestro que no, que Judá es importante porque Judá, ya les dije que es el que les ofrece como esclavo a José. Y recuerdan el sueño de José. Es que soñé que eh, 12, ¿cómo se llama? Manojos de brazadas de espigas se inclinaban ante mí y todo el mundo diga, ay, sí, o sea que todos te vamos a rendir, te vamos a adorar a ti, escuincle payaso. Pues eso se cumplió cuando vinieron a postrarse ante él a pedirle alimento en Egipto. eh, el papel de Judá es muy importante cuando José es vendido, porque él es el que propone que lo vendan. Rubén intercede, pero Rubén dice, no lo matemos, no lo matemos, metámoslo a ese pozo, digamos, de castigo, y después ya lo regresamos con papá, pero no lo matemos nuestro hermano. Esa era la idea de Rubén. Pero Judá dice, no, pues vamos a venderlo. Bueno, nosotros decíamos, vamos a matarlo. Judá dice, no, no lo matemos, vamos a venderlo. O sea, tiene un papel importante Judá en todo el desarrollo. Y entonces se puede seguir, digamos, una historia interlineal, entre líneas de Judá. Hay una conversión de Judá en este relato, ¿verdad? Eh, de que es el hermano Gandul que lo vende, es el hermano que se ofrece como esclavo para no entristecer al papá, etcétera. Entonces hay una, digamos, una conversión de Judá que es más o menos similar a la de José, ¿eh? Porque José, no hay que ocultarlo, era un chavito arrogante, payaso, creído. El papá lo quería mucho y lo consentía. Y eso de decir sus sueños a sus hermanos, pues una payasada de José, una payasada. Eh, Le dice, voy a adelantarme al sueño. Dice, les dijo, oigan el sueño que he tenido. Estamos en el 37:6, me estoy adelantando un poco. Oigan el sueño que he tenido, les dice a sus hermanos. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y de pronto mi gavilla, se levantaba y se tenía derecha, mientras sus gavillas de ustedes le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Díganme si no es una payasada de sueño.
Y si lo tuvo José, pues no lo dice a sus hermanos, ¿no? Con un dedo de frente. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Y acumularon todavía más odio contra él, porque, bueno, el papá lo consentía, le regaló un manto multicolor. También Jacob, pues, también tiene su culpa, Jacob, de que sus hermanos lo odien, pues sí, como sucedió con Isaac y Esaú. Isaac prefería a Esaú, mientras Rebeca prefería a Jacob. mm, Y Caín y Abel, o sea, Dios miró el sacrificio de Abel, pero no el de a Caín. Y no dice ahí realmente que porque Caín fuera malo, no lo dice, porque Dios no quiso escuchar, no quiso ver sus... Bueno, los papás tienen mucho que ver en la historia de Lucy. Este, ah, y dijo, tuve otro sueño. Les dice, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ah, no, pues es un escuincle paya. Perdóneme la expresión, ¿no? Yo estoy así hablando coloquialmente, pues es un chavo arrogante que no mide sus palabras. Pero ¿cómo dices ese sueño? Incluso en este sueño segundo, hasta Jacob le dice, o sea que tu mamá y yo nos vamos a postrar ante ti, a adorarte, pedazo de soquete. Bueno, eso de pedazo de soquete yo lo pongo. Pero sin duda que era la reacción o sea, y los hermanos pues más lo odiaban. Si el papá lo consentía y luego el niño tenía esos. O sea, también hay una conversión, entre comillas, de José, porque después de esto, al final, José va a saber perdonar a sus hermanos y cuando ellos cuando ya se les revela como José, les dice, No tengan miedo, ustedes ciertamente pretendieron hacerme daño, pero aquí lo importante es que Dios tenía todo previsto para salvar al pueblo. Y eso es ahora lo importante, ¿no? Este, hay también una conversión de José interesante. Pero esto de Judá y el capítulo 38 es paradigmático porque Judá aquí también tiene una conversión. Judá en el capítulo 38, o sea, maltrata a Tamar, incluso la va a matar, pero luego reconoce que ella es más justa que él y dice, no, ella es más justa que yo. Y tiene dos hijos con Tamar, claro, accidentalmente, pero tiene dos hijos con Tamar, con su nuera. Ya leeremos la historia. Bueno, entonces ya mejor dejo de hablar y nos vamos al... Ah, miren, una tumba, en la tumba de Beni Hassan, a unos 270 kilómetros al sur del Cairo, en el desierto. Bueno, en el Nilo pues no es desierto, pero a esas alturas, 250 kilómetros al sur del Cairo, ahora que vayamos, podemos poner un pie en el Nilo, azul profundo, y otro pie en el desierto, así de arena. O sea, ese es el río Nilo y el desierto. Ya cuando baja más hacia el delta es donde se utiliza para el riego y ya hay zonas muy fértiles alrededor. Pero acá, 250 kilómetros al sur del Cairo, es desierto y Nilo. Y entonces en una tumba de Beni Hassan, que es así como del XIX, o sea, 1890 antes de Cristo, está este jeroglífico, ¿verdad? Estos son egipcios, ¿verdad? Y estos son semitas, ¿eh? Y los semitas llevan animales, llevan armas, este lleva un arco, este lleva otro instrumento aquí que no sé qué sea, y en la parte de abajo, este asno lleva grano. Entonces son semitas que están llevando a Egipto eh, digamos, sus riquezas. Aquí trae una lira, ¿verdad? Aquí trae más armamento. Aquí esto es un arco hasta donde veo. Entonces, los semitas llevando animales para un sacrificio, armas e instrumentos musicales,
armas y granos, ¿verdad? Y es que, bueno, ha habido digamos, una corriente entre los investigadores, arqueólogos, historiadores cristianos, en fundamentar lo que dice la Biblia con acontecimientos reales. Y entonces, sí tenemos noticia de muchos semitas llegando a Egipto, ¿verdad? Semitas llegando a Egipto, y donde son aceptados, ¿verdad? Y se entiende que muchos se quedarían a vivir ahí en Egipto. Entonces dice, ya ven, sí hubo semitas que llegaron a Egipto allá por esas fechas, claro. Aquí la fecha, pues no es aproximativa, porque se entiende que eran oleadas de semitas que iban a Egipto. Eh, la historia revela que los Ixos, que son más bien de allá del norte, llegaron a dominar en Egipto. Los faraones egipcios del siglo XVII eran Ixos. Y entonces algunos dicen, ahí está. Si bien aquí se representa cómo los de la tierra de Canaán iban a Egipto por grano, etcétera, y es lo que de eso se trata la historia de José. Este, la historia muestra que los faraones egipcios del siglo XVII eran Ixos, es decir, no eran egipcios de nacimiento, eran Ixos. Y estos faraones reinaron, creo que poco más de 100 años en Egipto. Pudieron haber sido los faraones que recibieron a los israelitas, porque sabemos que los faraones Ixos no se establecieron donde estaban las pirámides, en el Cairo o en Luxor, 1000 kilómetros al sur del Cairo, 800 kilómetros al sur del Cairo, Luxor, eh, sino que se establecieron en el delta del Nilo, en el delta oriental, es decir, hacia la península del Sinaí. Y entonces estos faraones, pues son los que habrían dejado, digamos, a los israelitas, a los hijos de Jacob, vivir y asentarse en esas tierras, porque no eran estrictamente egipcios, eran más tolerantes y después fueron expulsados los Ixos. Y yo no me sé bien las fechas, no las recuerdo muy bien, pero ya sobre el 1500 fueron expulsados los Ixos. Y digamos que los faraones egipcios volvieron a tomar el control y coincidiría eso con la esclavización de los israelitas. Si los israelitas fueron recibidos, digamos en cierta forma, amistosamente por los faraones hicsos, cuando estos fueron expulsados, los israelitas habrían sometido a los israelitas, los faraones egipcios habrían sometido a los israelitas. Esto es, bueno, eso es historia extrabíblica y en cierta forma pues coincide o coincidiría con los acontecimientos que se narran en el Éxodo o en el libro del Génesis del siglo de José. Eh, pues sí, grosso modo así podría darse la coincidencia. Ahora bien, esto, pues estamos 1500, 1600 años antes de Cristo. Se escribe 600 años antes de Cristo, el siglo sexto antes de Cristo. Son más de 1000 años después. Entonces, muy difícilmente el redactor está escribiendo a detalle la historia de lo que pasó 1000 años antes. Yo, yo me gusta poner la comparación de que aquí en México, en el Valle de México, ¿qué pasaba hace 1000 años? Pues no sabemos absoluta y completamente nada. No sabemos, o sea, no habían llegado los aztecas, llegaron en 1300, fundaron Tenochtitlán en 1325, no habían llegado las tribus chichimecas que se asentaron alrededor del lago, ¿verdad? Sí había habitantes, pero bueno, estaba la cultura cuicuilca, desde
desde época de antes de Cristo, pero con la erupción del Ajusco y todo eso, pues tuvieron que abandonar ahí y desapareció la cultura de Cuicuilco y tenemos muy, muy pocos datos de la cultura de Cuicuilco. Y después ya no tenemos historia de aquí, del centro de la ciudad. Sí se han encontrado algunos, digamos, restos de habitación, incluso de época de los toltecas, ¿no? Sí se han encontrado restos de habitaciones toltecas allá del año 1000, pero una que otra pieza, no sabemos prácticamente nada. Bueno, ¿qué podían saber hace 2500 años de lo que había pasado 1000 años antes? Entonces, esta historia es mucho más teológica. Y ya me fui de un lado a otro. Cuando se escribe el relato, se está pensando en los que están exiliados, los que están en la deportación. Pero la historia es de lo que pasó 1000 años antes. Entonces, tampoco podemos exigirle mucha historia. Estaríamos, yo creo que sí, muy, muy mal y siendo infieles al sentido del texto de estos, de este momento de Génesis. Sí queremos ver ahí historia y queremos demostrar que todo pasó realmente como está narrado. Claro, esta era una corriente de Albright y otros muchos, ¿verdad? John Bright. Eh, la Biblia lo dice y así pasó porque hemos descubierto que, y luego ya entramos en muchos, muchos asegúnes. Y pues ya digamos, esa visión ya no se sostiene, ya es mucho más práctico, mucho más noble con el texto leerlo como pues como un conjunto de mitos, de tradiciones con intenciones teológicas. Y ahora voy a esto, el Génesis 37 a 50 es una narración teológica, sí, teológica, y es providencialista. El objetivo de la narración es mostrar cómo Dios conduce la historia y salva a su pueblo, a pesar de las infidelidades, de las maldades y de las corrupciones de los seres humanos, empezando por José y Jacob y terminando por todos los demás hermanos de José. Dios conduce la historia para salvar a su pueblo. El resumen que hace José al final es magistral. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo pensó para bien. Ese es el misterio contemporáneo actual de la providencia. Dios está actuando en la historia. Lo difícil es que digamos cómo, porque decir sí, sí, ¿a dónde? ¿Qué tiene que ver Dios con este Netanyahu y esas bombas atómicas y la guerra en Israel y en Irak, en Irán o en Ucrania y en otros muchos lugares que vaya usted a saber que no tienen la cobertura mediática? ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿Dónde está Dios? Y si Dios no está, pues entonces Dios no estuvo. Y al revés, si Dios estuvo, Dios está y el secreto, el misterio es descubrir dónde y cómo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de esta historia? Y para José, en la síntesis es magistral. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. Entonces, hay unas causas humanas, actores humanos que pueden ser corruptos y malos, pero hay un hilo que conduce la historia y que es llevado, que es tejido, que es hilvanado por Dios. Ese es el mensaje teológico de todo el ciclo de José. Bueno, eh, ya hablamos aquí, ya, porque si no, nunca voy a acabar el ciclo de José. Ahorita empezamos ya el ciclo de José. Viene los dos sueños. Dice, José tenía 17 años, ¿verdad? Cuando apacentaba el rebaño de sus hermanos. 17 años. Este, en,
Génesis 41, 46, más adelante, dice que José tenía 30 años cuando compareció ante el faraón. O sea, tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron y estuvo 13 años entre sirviendo a Putifar y luego se fue a la cárcel. Y cuando se presentó ante el faraón, fue requerido para interpretar los sueños, tenía 30 años, ya no era un chamaquito, 13 años después, ¿verdad? Este, de manera que tenía 30 años en la entrevista, después vinieron, él anunció 7 años de abundancia, ¿verdad? Pasaron los 7 años de abundancia, tenía 37 años, y luego pasaron 2 años de sequía cuando sus hermanos fueron a comprar grano a Egipto. O sea que José tenía 39 años, no era ningún chamaquito. Bueno, y entonces les cuenta aquí sus sueños, que ya les... Bueno, antes de eso Israel amaba a José más que a todos sus hijos, pues era un hijo de ancianidad y le había hecho una túnica talar. Era un hijo de ancianidad, pero era el hijo de Raquel. Bien, eso es lo importante. Le hizo una túnica talar. Sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que sus hermanos y lo odiaron. Es muy, muy lógico. Ese odio es provocado por el papá. No podían hablarle pacíficamente. Cuando José tuvo un sueño, lo contó a sus hermanos, y ya les conté los dos sueños, que fue una semejante estupidez de parte de José de contar esos sueños, ¿verdad? Pero esos sueños pues tienen cierto papel de premonición, ¿verdad? Porque eso es lo que se va a cumplir cuando vienen los hermanos a pedirle grano a él. Sus hermanos se pusieron celosos, ¿verdad? Y sus hermanos fueron a Siquem a apacentar las ovejas de su padre. Israel le dice a José, ve a Siquem, ¿verdad? A Siquem, eh, a ver cómo están. Y entonces José va, ¿verdad? Y busco a mis hermanos y dice, ellos están por allá, por Dotán, ¿verdad? Y entonces va José, lo vieron desde lejos sus hermanos e hicieron planes para matarlo. Sí, sí, los carnales muy gandallas quisieron matarlo. O sea, si Jacob tenía culpa en que los hermanos odiaran a José, pues esto de decidir matarlo, pues ya es un poco excesivo, ¿no? Como para culpar a Jacob de ello. Cada uno dijo a su hermano, allí viene el Señor de los sueños, por eso José el soñador, vamos a matarlo y echarlo a uno de los pozos, etcétera. Y entonces Rubén, Rubén, el mayor, dice, no, no le quitemos la vida, no derramemos su sangre, arrójenlo a ese pozo que está en el desierto, pero no levanten su mano contra él. Él les dijo, arrójenlo al pozo y hay que se muera de hambre o algo así, pero no lo matemos. Pero la intención era rescatarlo de la mano de sus hermanos y llevarlo a su padre. O sea, Rubén, más sensato, no se quiso poner a los hermanos, solamente no arrojémoslo al pozo y después yo vengo a rescatarlo. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, desvistieron a José de su manto, el manto de colores que traía puesto, lo sujetaron, lo arrojaron al pozo y el pozo estaba vacío. Se sentaron a comer, levantaron sus ojos y vieron una caravana de ismaelitas, descendientes de Ismael, allá de Arabia, que venían a Egipto, ¿verdad? Dijo a sus hermanos, Judá, Judá, dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y cubramos de sangre, con su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas. O sea, menos compadecido que su hermano Rubén. Rubén quería echarlo al pozo para rescatarlo, pero Judá dice, vamos a venderlo. Ya no, ya cuál rescatarlo. Lo venden, lo vendieron. Como quiera que sea, dice, no lo matemos, ¿verdad? Y entonces sus hermanos le hicieron caso. ¿Mm? Los madianitas pasaban por ahí, etcétera. Rubén, que no estaba en ese momento, ahora nos damos cuenta, volvió al pozo, pero no estaba José, ¿verdad? Desgarró su ropa
el niño no está, en cuanto a mí, ¿a dónde iré? Tomaron en muy, muy, muy mala leche los hermanos, todos tomaron, porque fíjense lo que hicieron, tomaron el manto de José, mataron un cabrito de las cabras, mojaron el manto con sangre, enviaron el manto de colores, lo llevaron a su padre, dijeron, esto encontramos, reconoce si es el manto de tu hijo o no. Qué salvajes con el padre. Pudieran haber inventado, sí, lo mató un animal salvaje y no pudimos rescatarlo. Pero aquí lo dejan en la incertidumbre. Es como las madres buscadoras. Es que ellas dicen, es peor no saber en dónde están nuestros hijos que saber que están muertos. Cha. Y así le hicieron al pobre de Jacob. Reconoce si es el manto de tu hijo, ¿no? Pero no, no, no puedes saber más, Jacob. Este, y entonces queda el pobre Jacob frustrado, ¿no? Y él rehusó ser consolado, pues ¿cómo lo iban a consolar? Bajaré a mi hijo con lamento, bajaré a mi hijo con lamento al Sión. Su padre lo lloró, y luego las cámaras de televisión azteca se van a Egipto, los madianitas vendieron al egipcio Putifar, ¿verdad? Eunuco del faraón, jefe de la guardia. Este, y entonces este Putifar, pues puso a José, pero aquí ya suspendemos. Se suspende la narración y entonces las cámaras de televisión azteca ahora se van a Judá y Tamar en el capítulo 38, que interrumpe este relato, porque en el 39 vamos a seguir la historia de José en Egipto con Putifar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó, etcétera? Pero aquí en el capítulo 38 se interrumpe para narrar la vida, bueno, una historia de Judá y Tamar, que si no nos fijamos bien, es una historia que interrumpe y que no tiene nada que ver con el relato. Pero yo insisto que sí tiene que ver, porque aquí eh, nos relata a un Judá que que quiso vender a su hermano y que se separó de sus hermanos, ¿verdad? Judá se separó de sus hermanos, ¿verdad? Visitó a un hombre adulamita cuyo nombre era Girá, vio ahí a la hija del cananeo, cuyo nombre era Súa, el cananeo, la tomó, era Súa la esposa, la mujer, la tomó y se llegó a ella. O sea, Judas se separó de sus hermanos, se casó con una cananea. O sea, es lo que le había dicho Rebeca, Rebeca e Isaac a Esaú, pero Esaú, que queriendo hacerles daño a ellos, se casó con cananeas. Y luego, para remediar un poco, se casó con ismaelitas. Y por eso Jacob se había ido allá. Y por eso Abraham había mandado a su siervo a conseguir esposa para Isaac, allá de su familia. Pues nada, Judá se casó con una cananea. Y luego ni más ni menos que José se va a casar con una egipcia. Este, entonces llama a Súa la esposa. Ella concibió y dio a luz un hijo a quien puso por nombre Er, ¿verdad? Concibió de nuevo y tuvo un hijo al que le puso por nombre Onán. Y de nuevo le dio un otro hijo y le puso por nombre Sela, ¿verdad? Y entonces Judá, el papá de los tres, tomó como mujer para su primogénito Er, y el nombre de la nuera, de la elegida para para el primogénito, era Tamar. Tamar. Este, y entonces se casó, pues Judá, se casó con Tamar, pero Judá era malo ante los ojos del Señor y el Señor lo hizo morir. El Señor, Dios lo hizo morir. No se dice cómo ni qué mal hacía él, pero le cayó mal a Dios, porque era malo, y se quedó Tamar viuda.
Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, Onán, llégate a la mujer de tu hermano, cumple como cuñado con ella y suscita descendencia a tu hermano. Eso es una ley que después existía en otros lugares en aquella época en Medio Oriente, pero después se va a codificar en la ley de Moisés. Cuando un varón muere sin dejar descendencia, su hermano o el pariente más cercano a él toma a la esposa, a la viuda, y le da descendencia al difunto. O sea, si yo me muero, mi esposa se tiene que casar con uno de mis hermanos y el hijo que nazca, el primogénito, se va a llamar Javier. Pero no solamente va a heredar el nombre, también va a heredar mis pertenencias, o sea, mi herencia se va a quedar en mi hijo, que va a nacer de otro papá, pero de mi misma esposa. De eso se trataba la ley del levirato. Y entonces aquí que no está claro qué entendía Judá por la ley del levirato, le dice a su segundo hijo, llégate a tu hermana, a la viuda, a la esposa de tu hermano, y cumple como cuñado, eso quiere decir la ley del levirato, cumple como cuñado con ella y suscita descendencia a tu hermano, ¿verdad? Onán sabía que no sería su descendencia y cuando iba con la mujer de su hermano derramaba en tierra. Pues aquí dice el texto de que derramaba en tierra. Yo hubiera preferido poner derramaba en petate. Es decir, digamos, no permitía que su esperma fecundara a la esposa de su hermano, evitando dar descendencia a su hermano. Porque claro, él pensaba, no es mi hijo, no va a llevar mi nombre y se va a quedar con las pertenencias de mi hermano. Entonces, ¿qué gano yo? Pues sí, o sea, en esas circunstancias, visto desde el hermano que toma a la mujer, pues tiene que tomar a la mujer, es una carga, tiene que mantener al hijo y cuando el hijo sea mayor va a heredar los bienes. Entonces, él podría, digamos, usufructuar los bienes de su hermano mientras el niño fuera mayor de edad, que creo que era a los 12 años. O sea, no, echó números y dijo, no me interesa. Y entonces no embarazaba a Tamar, ¿verdad? Lo que hizo estaba mal a los ojos del Señor y lo hizo morir también a él. Entonces Dios dijo, pues te mueres. De ahí viene la palabra onanismo. Onanismo, hasta donde entiendo, es una manera de decir masturbación, o sea, autoplacer, ¿no? El placer en solitario. En realidad está mal llamado onanismo, porque no, lo que hacía era que derramaba en tierra y no embarazaba a su esposa o a la mujer de su hermano, pero pues no está hablando de un placer solitario. Pero ahora sí se conoce como onanismo, ¿no? Onanismo. O algunos lo conocemos con ese nombre, ¿verdad? Porque ya creo que no se usa. Yo al menos nunca oigo esa palabra. Y entonces también murió, entonces ya tenía Judá tres hijos, Onán y Sela. Dios lo mató, quién sabe por qué, porque era malo, pero no sabemos qué. Entonces Onán murió porque no embarazaba a la viuda. Y entonces Judá dice a su nuera Tamar, le dice, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. ¿Quién sabe qué edad tendría Sela, el tercer hijo? Pero lo que Judá pensó es, mira, se murió se murió Onán, se va a morir Sela. Es que algo tiene esta mujer que mata a los maridos, ¿no? Y entonces dijo, le voy a dar largas, ¿no? Le voy a dar largas al asunto, ¿verdad? Entonces Tamar se fue a la casa de su padre como viuda. Claro, si la ley era que si Judá se casaba con Tamar tenía que dar un mojar, un depósito al padre de Tamar para que en el caso de que Tamar fuera repudiada o regresara a la casa de su padre, viviera de ese dinero. De manera que aquí se entiende pues que Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre viviendo de el mojar que había pagado Judá por ella. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa. No se llamaba Súa, la mujer se llamaba el papá, Súa. Eh, la hija de Súa murió y quedó viudo Judá, ¿verdad?
Y entonces Judá hizo duelo por su esposa. Se le murieron dos hijos y se le murió su esposa. Hizo duelo y entonces se fue con su amigo Gira a Timná, por Gaza, en la región de Gaza, con los trasquiladores de las ovejas. Y entonces le dijeron a Tamar, se dijo a Tamar, que aquí es una manera de decir, Tamar supo que el suegro subía a Timná para trasquilar las ovejas. Y entonces Tamar cambió sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo, se tapó, se sentó a la puerta de Einayim, que está sobre el camino de Timnat, pues veía que crecía Sela y no se lo daban como esposo. Ella no era entregada a él. Fíjense lo lacónico de la narración. Cambió sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo, se tapó y se sentó a la puerta de Einayim, ¿verdad? La vio Judá y la creyó ramera, prostituta, pues tenía cubierto el rostro. Se desvió hacia ella y le dijo, déjame ir contigo, ¿verdad? No supo que era su nuera. Ay, se me hace tan rara esa narración. Este, no se dio cuenta que era Tamar. Bueno, que las prostitutas tenían relaciones con la cara tapada, o Judá iba borracho, o qué. También me llama la atención que aquí no hay ninguna condena moral, o sea, no van a encontrar en este capítulo una señalación de que Judá fue a pecar con una prostituta. Ninguna señalación sobre la incorrectez moral de la acción de Judá. No supo que era su dueña, ella preguntó, ¿qué me pagarás ya que te llegas a mí? Le respondió, pero, bueno, además ellas saben, perdónme la expresión, yo sé, voy a ser muy vulgar, pero se me ocurrió decirlo así, Judá era bien caliente, porque ella se puso en el camino como prostituta y Judá fue con ella, o sea, no hubo que hacer flirteo, ni negociación, ni Celestina, ni nada. Se puso ahí un día en el camino y Judá, ni tardo ni perezoso, fue con ella. Y no la reconoció. Le dice, bueno, ¿cuánto me das? Pues te enviaré un cobrito de las cabras de mi rebaño. Es un cabrito, pues no es mal pago. Ella dijo, si me das una prenda hasta que lo envíes, así, envías el cabrito, pero antes me dejas tu INE. Y le preguntó, ¿qué prenda te daré? Ella le respondió, tu sello, tu cordón y tu bastón, nada más. ¿Eh? Tu sello con el que se sellan los documentos que quieren guardar, digamos, sellados, o sea, que no sean conocidos, tu cordón y tu bastón. Ella se los dio, le dijo, bueno, cuando te mande el cabrito me mandas estas cosas. Se levantó, se fue, se quitó el velo de encima y se vistió ropas de viuda. Judá envió al cabrito de las cabras por mano de su amigo Adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, pero no la encontró. Preguntó a los hombres del lugar dónde está la consagrada que estaba en Einayim junto al camino. Y le respondieron, pues aquí nunca ha habido consagrada. Así dice, el texto hebreo dice consagrada. Ha-ke-de-sha. El verbo kadash es ser santo, ser consagrado. Estar consagrado a ser santo. Y la ha-ke-de-sha es consagrada. Que de Shah es sin artículo, consagrada. Pues aquí nunca había habido consagrada. ¿Por qué la llama así? Pues a lo mejor es una eufonía para decir, oye, ¿dónde estaba la prostituta? Pues no, aquí nunca ha habido prostituta, pero entonces como eufonía, le pone consagrada. Esa es mi idea, esa es mi idea. Porque es el único lugar en el Antiguo Testamento en que en hebreo dice consagrada y se da a entender que es una prostituta. El único texto. Hay muchos textos que hablan de consagradas y consagrados, pero la mayoría de las traducciones añaden a la prostitución. Consagrada a la prostitución, consagrado a la prostitución. Y ya cada vez que tienen esta palabra, añaden a la prostitución. Y eso no.
Eso no lo dice el texto hebreo. Ahí dice nada más consagrada. Pero este es el único texto en el que se llama consagrada a una prostituta. Y puede ser que sea una eufonía, ¿eh? Bueno, después en alguna conferencia o algún curso hablaremos de este asunto. Yo escribí un artículo, así como de 60 páginas largo, que no se ha publicado, en donde hablo de las consagradas y los consagrados a la prostitución que no existieron en Israel, ni en Canaán, ni en Babilonia. Javier, Sí, Jerónimo. eh, ahí Kadosh, Kadosh, Ka- Kadeshá. Kadeshá es algo consagrado, ¿no? Sí, 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 el verbo es, Kadash es ser santo o Ser santo. ser santo Y para... Kadeshá es estar consagrado No, aquí o estar consagrado. es sustantivo, es Ah, Kadeshá, consagrado, consagrada, sí, consagrado. consagrada. Entonces no es prostituto, No, 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 ¿no? existe la palabra soné, es prostituta, soné. No, no es prostituto, ni prostituta. Aquí es consagrada. Por eso digo, aquí puede ser una eufonía, porque no, que dice, ¿dónde está la prostituta que le debo un dinero, no? Pues no está la consagrada, pero a las personas a quienes preguntó entendieron, ¿no? De qué se trataba. Claro, algunos autores dicen, ah, ya ves, esas consagradas son prostitutas. Pero claro, aquí no se está hablando de sacerdotisas, como se supone que cuando se habla de consagradas a la prostitución eran una especie de sacerdotisas. Aquí no es nada de eso, no tiene nada que ver con ningún culto. Bueno, eso es un tema a estudiar. ¿Sí, Felipe? Sí, doctor. En ese tenor, bueno, dos cuestiones. Esto mm, todavía no me queda, primero, todavía no me queda muy claro la relación de esta narración con el resto bueno, con la parte inicial de la redacción de José. Primero, posiblemente más adelante lo aclare usted un poco. Eh, Segundo, en este tenor de la consagración y por el hecho de lo que se está mencionando como influencia babilónica, yo recuerdo, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, la, la persona que va precisamente a domesticar a Enkidu es una hieródula, una sacerdotisa. ¿No tiene que ver algo con esta influencia? Bueno, me pregunto, pues, son dos cosas. Perdón, gracias. Sí. Eh, una cortesana, no recuerdo si sacerdotisa, Felipe, no me acuerdo, pero me acuerdo que le dan el nombre de cortesana. Eh, no existía la prostitución sagrada, porque habría que entender prostitución sagrada como un acto cultual, ¿verdad? En el que una mujer, una sacerdotisa, se ofrece para tener relaciones sexuales como parte de ese acto cultual. Eso sería la prostitución sagrada. Que hubiera prostitutas cerca de los templos, pues eso no es prostitución sagrada, ¿no? O sea, que haya prostitución y que haya sagrado no implica que haya prostitución sagrada. Heródoto, bueno, de Gilgamesh no me queda claro que fuera una sacerdotisa. Este, en Heródoto, cuando habla de Babilonia, dice que las mujeres acostumbran a prostituirse al menos una vez en la vida, etcétera, etcétera, en los templos y eso. En primer lugar, ahí no es prostitución sagrada, es una costumbre, pero además Heródoto sí se sacó eso de la manga, ¿eh? Eh, Está muy claro que Heródoto no habló muchas veces a la ligera o escribió muchas veces a la ligera.
Y ese relato es un chícharo en bandeja. No está relacionado con nada demostrable en la cultura babilónica. Y muchos autores, desgraciadamente muchos autores, cuando leen aquí Kadeshá, ponen consagrada la prostitución. Por ejemplo, Herodoto decía que, bueno, ese articulito que escribí ya saldrá publicado, pero se basa en otras tesis doctorales, y en muchos artículos que dicen es que es un mito. Eso de la prostitución sagrada nunca queda demostrado. Bien, la primera parte de mi artículo demuestra cómo en la Biblia no hay prostitución sagrada. No hay, o sea, ni entre los cananeos, según la Biblia, ni entre los israelitas. Y la segunda parte dice, bueno, tampoco en Grecia, en Roma, en Babilonia, es un mito, es un mito. Eh, pero sigue haciendo, o sea, muchas Biblias traducen consagrados a la prostitución y se entiende un poco la razón de por qué surgió eso. Cuando un israelita se va con otro Dios, se está prostituyendo, porque el único Dios de Israel es Yahvé. Si dejo a Yahvé y me voy con otro Dios, me estoy prostituyendo. Entonces yo voy a un templo cananeo a prostituirme y ya se hizo la relación, ¿ven? Pero no es que es que imagínense que hubiera ese rito como la pinta en la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. Tiene un acto así sexual cultural, heredado de los cananeos, según el autor, pero está basado en una lectura muy sesgada de la Biblia, ¿no? Eh, Ir a prostituirse a los altos o a los sagrados templos de otros dioses no es que allá hubiera prostitutas, o sea, ¿qué religión sería esa? ¿No? Si yo voy a una iglesia y digo, a ver, quiero acostarme con una religiosa sagrada, con una sacerdotisa sagradamente. Eh, no le veo yo sentido, no le veo mucha lógica. Ahora, también había prostitutos sagrados, ¿no? Porque también había kedoshim, o sea, varones. Y entonces ya sería ahí varón con varón, o que iban mujeres con... No, yo creo que está muy mal entendido eso. Hay mala tradición. Yo les recomiendo mi artículo cuando salga publicado, tal vez en un par de años, este, porque trae mucha bibliografía. O sea, hay muchos estudios ya más críticos, contemporáneos, que dicen, oye, es que nos estamos yendo de bruces sin ser suficientemente críticos de lo que hemos. Pero hay muchas autoridades bíblicas y grandes jefes de la Biblia que dicen prostitución sagrada. Muchos, muchos. Eh, Javier, sí, por señor. eso hablaba yo, por eso hablaba yo, porque hay muchas Biblias que ponen ahí prostitución sagrada y no hay, dices, ¿verdad? Y no No, lo hay. no hay, o sea, Por eso es la pregunta, ¿verdad? Y es algo serio porque sí, imagínate un templo sagrado y junto con eso como que no, ¿verdad? tú Como que sabes, no, Jerónimo, que no. tú puedes leer esos textos donde dice en español la prostitución sagrada o dedicado a la prostitución o prostituta sagrada o prostituto sagrado, vete al texto hebreo y verás que no dice sagrado. Yo los Sí, revisé, nada más dicen consagrado o consagrada. sí. No dicen a la Gracias, prostituta. Javier. Quería eso porque es algo serio y la Biblia viene en No, varias, ¿verdad? es muy serio. Yo una vez dirigí una tesis hace 20 años, 25 años, dirigí una tesis de maestría de un chavo que decía la prostitución sagrada y le dije, y se tituló. De todas maneras hizo su tesis, quién sabe de qué era, creo que bueno, una Ya maestría. ve, ya pasé la maestría entonces. Y no lo pasaron en la maestría, pero pues los sinodales sabían menos. Y yo le dije, ay no, es que eso lo tienes que demostrar. Dame argumentos, textos bien analizados para que sea una discusión seria, pero no era de teología la tesis, era de educación, no sé qué. Y entonces los sinodales que iban a saber. Bueno, y entonces no ha habido aquí ninguna consagrada, y entonces le regresan su chivito,
y Judá dijo que se quede con eso, o sea, el anillo, el sello, perdón, el sello, el cordón y el bastón. No vamos a hacer burla. Y unos 3 meses después se dijo a José, a Judá, ya estaba panzoncita, Tamar, ¿verdad? Tú no era Tamar ha fornicado, y más aún está encinta por sus fornicaciones. Fíjense, aquí sí se utiliza el verbo se ha prostituido, así mi traducción fornicado en realidad quiere decir se ha prostituido. Aquí está la palabra, eh, aquí está el verbo saná, saná, que es prostituirse. ¿eh? En el sustantivo es prostituta. ¿eh? Y bueno, aquí es el verbo, se ha prostituido y aquí está sus prostituciones. Noten que es el mismo sustantivo, pero bueno, aquí es sustantivo en plural, sus prostituciones. Entonces, aquí es muy machista el texto, ¿eh? O sea, pero así era la cultura. Ella ha fornicado, o sea, ella no podía irse con nadie. ¿Por qué? Si era viuda. No, pero ella tenía que casarse con Sela. No podía casarse con cualquiera, no. No es si quieres, mija, no es si quieres. Se casó con él y luego le tocaba a Onán y luego le tocaba a Sela. Si no, no era si le gustaba o no. Y ella estaba esperando, pero como no le daban a Sela, ella decidió embarazarse de Judá. Si no me dan al niño, pues, me embarazo de Judá, ¿verdad? Y y ella no podía, por eso es pecado de adulterio. Adulterio, porque ella no podía tener relaciones sexuales con nadie más que con Sela. Así es la situación de así era la situación de una mujer. O sea, un varón podía ir con prostitutas, un varón casado podía ir con prostitutas, ¿verdad? No, nunca está recomendado eso en la Biblia, pero tampoco está condenado, no hay ninguna condena. Un varón casado podía tener 2 o 3 esposas como Jacob y podía tener concubinas como Jacob, o montones de esposos como David. Pero una mujer casada no. Una mujer casada nada más podía tener relaciones sexuales con su esposo. Y aquí, a pesar de que no le habían entregado a Sela, ella debía fidelidad a Sela. Por eso dicen, ha fornicado. Y entonces dice Judá, sáquenla y que sea quemada. Pues parece que era el castigo, ¿no? Para la fornicaria. Y entonces dices, Tamar, sí, ok, ok. Pues nada más que antes de quemarme, entreguen estas cosas al papá. El sello, el cordón y el bastón, ese es el papá de la criatura, le entregan al papá esto y luego ya me queman. Y entonces Judá lo reconoció y dijo, ya entendí, yo no le di a Sela y ella se embarazó de mí para darle descendencia a su esposo difunto, Bueno, y ahora tenía 2 esposos difuntos a los que tenía que dar hijos, y Onán, ¿verdad? Y entonces, Tamar fue justa, porque si no me dan a Sela, me embarazo del papá. Es un poco, perdónme la expresión, idiota útil de Tamar, o sea, ella es parte de la tradición y tiene que cumplir la tradición y lo hace de esa manera. Claro que, no sé, si quiere ser crítico, revolucionario, habría otros caminos, pero no, ella quería insertarse en la legalidad, ¿no? Y entonces Judá dice, ella es más justa que yo. Aquí está un rasgo interesante de la personalidad de Judá. Si bien dijo, hay que quemarla, después dijo, caray, es más justa que yo. Y entonces aceptó, porque tuvo gemelitos, Tamar, y Judá cuidó de ella, pero ya no se volvió a acercar sexualmente. O sea, Judá como que reaccionó positivamente. Por eso decía yo que aquí es como un flashazo de la personalidad de Judá, que después, si bien él vendió a su hermano, después es el que se ofrece como esclavo en lugar de Benjamín para que el papá no se quede tan triste. O sea, digamos, hay una conversión de Judá.
conversión de Judá. Y en este sentido, digamos que va entretejida con la conversión o con la historia de José. Bueno, y tenía gemelos, ¿verdad? Y ya nacieron, son Fares o Finés, Pares, Pares, ¿no? Así dice el hebreo. Y el siguiente es Sarah. Nada más que en griego no sé cómo lo pone. Fares y Fares, tal cual. Y el segundo, Sarah, y el griego pone Sara, porque si esas guturales el griego no las entiende. Bueno, eso es lo de menos. Y entonces ahí termina digamos, este relámpago que viene pues aquí trato todo ese problema de la prostitución sagrada, porque es un comentario largo. El término kadesha, kudesha, ta, 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 mm, ahí viene analizado, así que ya no tienen que esperar a la publicación del artículo, ¿verdad? Y luego viene el capítulo 39, pero aquí me voy a quedar, que retoma la historia del 37, ¿verdad? Nos quedamos en que José fue vendido a Putifar, ¿verdad? Un personaje importante de Egipto. Aquí lo retoma el versículo 1, fue llevado a Egipto y lo adquirió, pues fue vendido como esclavo. Putifar, un oficial del faraón, capitán de los guardias, varón egipcio, ¿verdad? Ya está. Ya conocemos la historia, ¿verdad? José, pues ganó la confianza de Putifar, él terminó por confiarle todo, dice el texto que nada más se cuidaba de lo que comía, pues a lo mejor José tenía costumbres medio salvajes y además semitas, mientras los egipcios eran muy pulcros, mira, muy, muy pulcros. Entonces dice ahí el texto que nada más se cuidaba de lo que comía y ya se desinteresó hasta la de la administración, José llevaba todo. Pero la esposa de Putifar, ja, ja, ja. Si quieres saber qué pasó con la esposa de Putifar y José, no dejen de asistir a nuestra próxima clase. No llegamos, no llegamos muy lejos, pero bueno, ya terminamos Jacob, ya comenzamos José. La próxima vez yo creo que vamos a terminar José, porque es una historia muy fluida, ¿verdad? Si el profesor no se pone a hacer cuentos y exégesis raras, sí terminamos. Y ya en 15 días empezamos con el Éxodo. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Lo que le había preguntado inicialmente, ¿cabe la posibilidad de que haya algún redactor diferente eh, que introduzca esta parte que leímos de Judá? ¿O o cómo ve usted la relación con todo lo que se había Bueno, sí, muchos leído? autores dicen que es un relámpago que cayó ahí, ¿verdad? Este, que no tiene relación. Eh, pero quién sabe por qué está ahí, ¿no? Y ya que está ahí, pues le buscamos una relación. No está del todo aislado, ¿eh? No está del todo aislado. Tiene sus nexos con el capítulo 37, como les mostré en la introducción, y tiene sus nexos con lo que sigue, porque no podíamos desentendernos de Judá. Judá es finalmente el que va a seguir con las promesas, no José, no José. Por José el pueblo fue a Egipto pacíficamente y se pudo quedar ahí, pero no es él el heredero de las promesas de Abraham, Isaac, Jacob, y luego sigue Judá. ¿Eh? Judá, David es de la descendencia de Judá. Eh, Judá va a tener preponderancia precisamente con David sobre las otras 10 tribus de Israel que se quedan en el norte. Eh, las tribus del norte van a ser, digamos, desterradas a Siria y prácticamente aniquiladas.
mientras la tribu de Judá va a vivir todavía otros 400 años. No, no 400, 200 años más, porque vivieron como hermanitos de pleito los dos reinos, norte y sur, desde desde la muerte de Salomón hasta, o sea, en el año 931 hasta el 500, hasta el 721, cuando Sennacherib, rey de Asiria, vino, tomó Samaria y deportó a los israelitas al reino del norte. Y en esto el reino del sur tuvo mucho que ver, porque el reino del norte, junto con los sirios de Siria, le pusieron un correo, un mail al rey de Judá y le dijeron, oye, el rey de Asiria viene contra nosotros. Si nos unimos, Siria, Israel y Judá, pues podemos hacerle un frente y capaz que podemos frenarlo. Pero Isaías es cuando viene la promesa del Emanuel. Le dice al rey Nones, Nones, te juntas con ellos, presentas guerra al rey de Asiria y vas a morir aplastado como ellos. Primero va a aplastar a Siria, después a Israel y después a ti, en orden así de norte a sur, donde vienen los asirios. No te unas con ellos. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Le habla por teléfono, el teléfono rojo, y le habla al rey de Asiria, Sennacherib, le dice, oye, estos dos reyes de acá me quieren que me junte con ellos en una revuelta contra ti, porque ya eran vasallos, ya pagaban, perdón, pagaban tributo. Lo que pasa es que querían ya no pagar tributo, querían librarse de Asiria, porque seguramente era un tributo muy oneroso, ¿no? El 50% del Producto Interno Bruto se tiene que pagar en tributos. Entonces dijeron, no, pues ya no se puede. Pero entonces el rey de Judá le habla por el teléfono rojo a Sennacherib, rey de Asiria. Sennacherib, no, a Sargón II, es Sargón II, antes, el anterior a Sennacherib, le dice, oye, estos dos quieren rebelarse. Entonces vino Sargón y aplastó a Siria, a Israel, el 721, y no se fue contra Judá. Entonces el rey del norte, el reino del norte subsistió, digamos, separado del sur desde la muerte de Salomón en el 931 hasta el 721. En cambio, el reino de Judá subsistió. Claro, después los babilonios, los caldeos le pegaron a los asirios, los vencieron, pero vinieron a avasallar a los israelitas. Esta vez los israelitas de Judá sí negaron tributo y vino Nabucodonosor y aplastó a los israelitas cuando destruyó el templo de Jerusalén en el 586. Y la suerte de Israel, de Judá, hubiera sido la del norte, pero Ciro, rey de Persia, le pegó a los caldeos, Babilonia, 50 años después, en el 539. Ciro entra triunfante a Babilonia y si no es más benigno, es más inteligente que que los caldeos y tiene unas políticas más relajadas con los pueblos conquistados. Y entonces, con Ciro, rey de Persia, los israelitas pudieron volver a su tierra, los que quisieron, o algunos, y digamos, tener culto propio. Y entonces, pudieron reconstruir el reino de Judá en buena medida, ¿no? Buena medida. Y de esa manera, pues no desapareció como había pasado con el reino del norte. Entonces Judá es, digamos, el heredero, pues David era de la descendencia de Judá y Jesús es el hijo de David, ¿no? El hijo de David, ten compasión. Es decir, la promesa siguió esa línea. Por eso el autor no podía dejar a Judá en la oscuridad, ¿verdad? Y aquí menciona algo que no es tan amable de Judá. No, pero son las historias que tenemos. Yo me imagino que el redactor tenía que rescatar las tradiciones que le venían bien para su desarrollo
y ponerlas más o menos en un lugar. Por eso decía yo, este texto es muy fluido, sí, pero tiene dos pequeños saltos. Y uno es este salto de la historia de Judá, que finalmente tiene algo que ver, porque como dije al principio, en la historia de José, Judá es importante. Es decir, el redactor no podía dejar a Judá de lado. Si Judá fue el de la idea de venderlo, también fue el de la idea de no matarlo. Pero también Judá es el que dice a José en Egipto, no te quedes con Benjamín preso, porque mi papá con muchos trabajos nos dejó, este, él tuvo varias esposas, pero este hijo suyo es el de la esposa amada, y el otro hijo que tenía con ella murió, si lo dice, porque pues, él no sabía que estaba hablando con José mismo. Entonces, si yo regreso, si regresamos y no está Benjamín con nosotros, nuestro padre va a morir de tristeza. Entonces, por favor, me quedo yo de tu esclavo, pero deja que Benjamín vaya con José. O sea, ahí es como que, digamos, el final de la historia para Judá es muy noble, es muy noble. Y esto tenía que contarlo el redactor de la historia de José. Porque si pensamos que José, o sea, que esta historia es redactada en el exilio, ya sea en Egipto o en Babilonia, está diciendo, sí, Judá es el más importante, pero José es el que nos llevó a Egipto, es el que nos salvó, y perdonó a sus hermanos. Entonces, nosotros podemos vivir en la diáspora siguiendo nuestra ley, nuestras costumbres, teniendo éxito, progresando en el lugar en el que estamos, como José, este, y podemos unirnos como hermanos otra vez. Yo creo que ese es el gran mensaje del ciclo de José para los lectores intentados, así se dice técnicamente. Los lectores, ¿cómo se dice? Los lectores intentados sí, los lectores en quienes estaba pensando el redactor. Porque el redactor no estaba pensando en nosotros, ni estaba pensando en los israelitas del siglo XVI o XVII antes de Cristo. Estaba pensando en los israelitas desterrados. Y entonces su mensaje va en ese sentido. Bueno, ya no, ya me pasé Oh, de... maestro, ya, Muchísimas gracias, ya doctor.